Algo interesante y relevante de toda esta visita de los Estados Unidos, visita oficial de Donald Trump a Pekín, tiene que ver también con las delegaciones. Ayer lo comentábamos, Donald Trump ha llegado con los tecnoligarcas de su lado. Esto es importantísimo. De hecho, Elon Musk comentó que tenía buenos presentimientos sobre lo que iba a pasar. Vamos a verlo. I have a good feeling about these talks. I think there will be good results, is my guess. Un optimista Elon Musk. Cuando Elon Musk está optimista, temblamos un poquito los demás. ¿Cuál es el papel de los tecnoligarcas en esta delegación y además también en toda la parte de las negociaciones con China? Estoy ya en comunicación con Ekaich Cancel, investigador. Bienvenido, Ekaich. Muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Buenos días, feliz San Isidro. ¿Cómo estás, Ekaich? Feliz San Isidro, ¿verdad? Y bueno, mirad, estábamos hablando de China y de todo el diálogo Trump con su homólogo Xi Jinping, pero claro, la clave de los tecnoligarcas, porque en realidad sabemos que todo esto va de las 3 T's, como decía Naya Sanso, Trades, Technology y Taiwán. Y claro, en la parte de Technology esto resulta relevante. ¿Cuál es el mensaje que se nos envía a la gente cuando vemos que las delegaciones donde se negocia todo ahora también están conformadas sobre todo por tecnoligarcas? Hablamos de Tim Cook, hablamos de Elon Musk, hablamos también del fundador de Nvidia. ¿Cuál es el papel de esos tecnoligarcas en estas negociaciones con China? Hay algo aquí muy interesante y creo que habéis dado en el clavo tremendamente. Es algo que además en un artículo de Le Monde Diplomatique, Etienne y Morozov describe muy bien. Es que China, el poder de China, ha hecho que Estados Unidos tenga que girar en su estrategia. Hemos visto que la estrategia central de Estados Unidos para integrarse en la economía global y competir con China ha sido la privatización y la liberalización de las infraestructuras. En cambio, hasta ahora, China había sido quien había tenido un control de capitales y quien había controlado las inversiones extranjeras, además había planificado sus recursos, había hecho el plan Made in China. Es decir, Estados Unidos, lo que estamos viendo es que ha abandonado la lógica del libre comercio y ha ido a China a negociar los términos del nuevo proteccionismo y de la manera en que va a controlar sus inversiones de ahora en adelante. La comitiva de tecnoligarcas es muy relevante en esta dirección porque muestra que por primera vez en Estados Unidos hay una dirección orgánica dentro del imperio y que no todo se va a dejar a la libertad del mercado y a la libertad de las finanzas. El hecho de que Trump haya viajado con Blackstone, el hecho de que Trump haya viajado con los grandes tecnoligarcas de todas las ramas donde se debate el siglo XXI, estamos hablando de chips, de Nvidia, estamos hablando de coches, estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de inteligencia artificial. Lo que estamos viendo con este reagrupamiento de Trump no es solo algo llamativo para que Trump convierta la diplomacia y las relaciones exteriores en publicity, en noticias y en relaciones públicas. Trump está mostrando que ahora Estados Unidos está planificando su ofensiva y su guerra comercial y su guerra económica con China, y no es solo que Estados Unidos lleve a cabo esa planificación, sino que lo está haciendo además a través de los sectores principales de banca y tecnología, y que no será, y ese es uno de los motivos por los que también la comitiva de Trump está acompañado de altos cargos y del ejército, es que no va a estar diseñada solo por el Estado, va a estar liderada por el Pentágono, porque el Pentágono es como la mega nueva startup estadounidense, tiene 3 trillones para gastar en inversión tecnológica y en reformular la política imperial y exterior de Estados Unidos, y eso es lo que está tratando de expresar Trump. No estoy solo, tengo a todas las grandes empresas y a los grandes capitales globales, también tienen el apoyo de Arabia Saudí y de buena parte de los países del Golfo. Es decir, hay un bloque geopolítico que Estados Unidos está conformando, que el Pentágono, que Trump está conformando, que sigue la lógica que había llevado a cabo Biden anterior y antes Obama, de hacer un pivote hacia Asia y de contener a China mediante poder suave. Trump ha acelerado la máquina y va a ser una contención fuerte mediante una guerra comercial agresiva, y ahora lo nuevo que estamos viendo es la manifestación de que Trump le dice a Xi Jinping: ya no eres la única persona que planifica en la economía del mundo, ahora mismo somos 2 potencias y el enfrentamiento va a ser mucho más complicado para ti. Muy interesante esto que planteas también como una especie de bloque, que esto quisiera profundizar un poco en este bloque casi, no sé si podríamos llamarlo tecnopolítico, tecnoligárquico, Varoufakis diría tecnofeudal. ¿Cómo poder calificar ese bloque? Porque claro, antes podría parecer que era un bloque que estaba definido por ciertas coordenadas geopolíticas, pero está claro que ahora ya no es así. Como tú bien mencionas, estamos hablando ya de los capitales, pero además de la influencia que tienen, por ejemplo, estos tecnoligarcas. ¿De qué tipo de bloque estamos hablando que es el bloque, digamos, de Trump en este momento?
Yo el tecnofeudalismo siempre lo trato de evitar por esa idea de que estamos viendo una gran competencia entre capitales, solo que entre capitales muy concentrados y a escala global. Aquí hay una especie de tecnooligarquía, hay una especie de tecnocolonialismo. Yo creo que hay bastante de tecnocolonialismo, que es un término que además Anita Fuentes y yo describimos en un paper que va a ser publicado ahora, y es esa idea por la cual en esta crisis del orden liberal mundial, donde se ha visto que la estrategia imperial llevada a cabo por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se ha ido al garete, ya no hay esa idea de Silicon Valley, de vamos a garantizar la apertura, la modernidad, la conectividad, ya no hay rastros del orden liberal mundial, y eso es otra de las claves que nos tenemos que dar claro desde los 70, desde la hoja de Reagan, desde la OPEP, desde la derrota en Vietnam. Ya no hay rastro del orden liberal, ya no hay una dialéctica entre inclusión y exclusión, ya no es que, bueno, hay un orden que es racista y hay un orden que es patriarcal, pero bueno, siempre hay cierta integración, ya no. Estados Unidos lo que está diciendo con este movimiento es que hay un bloque de poder en el mundo que está controlado por estos estamentos del capital, que son, en primer lugar, el gran capital tecnológico, y además esto es algo que podemos ver muy bien con la guerra contemporánea, que es la guerra entre ChatGPT o Claude o Anthropic y Alibaba y los modelos de inteligencia artificial. Ahí hemos visto cómo todo el capital estadounidense se sintetiza en Anthropic. Tenemos a Google, a Facebook y a Microsoft, que son inversores en Anthropic al mismo tiempo que ceden buena parte de su nube para que Anthropic realice sus modelos. Es decir, tenemos por un lado el gran capital tecnológico, en segundo lugar tenemos al gran capital financiero, están viajando BlackRock, están viajando Blackstone, tenemos también, lo podemos ver también muy bien en Anthropic, en las inversiones de Anthropic, como aparte del capital tecnológico tenemos a los grandes fondos de inversión, JP Morgan, Blackstone, BlackRock, Citigroup, tenemos a grandes bancos que están entrando al accionariado y están invirtiendo en Anthropic porque tienen la idea de que si este modelo triunfa en buena parte del mundo, van a poder extraer buena parte de rentabilidad, y además toda la gran banca está empezando a utilizar Anthropic con todas las empresas en las que tienen inversiones. Y en tercer lugar, de ese bloque que son grandes tecnológicas, es decir, Silicon Valley, grandes empresas financieras y fondos de inversión, es decir, Wall Street, hay un tercer bloque que en este caso lo compone el propio Estado estadounidense, es decir, aquí la dirección orgánica viene entre esa integración entre Wall Street y Silicon Valley y el Pentágono. Es decir, el Pentágono tiene un rol central en este proceso de acumulación. ¿Por qué? Porque ya no hay una guerra militar. Lo que nos está diciendo esta reunión es que las guerras militares, como habíamos entendido la Guerra Fría anteriormente, ya no van a existir. Vamos a tener alguna cosa como lo que hay esto de Cloud Mythos, que puede poner en tela de juicio cómo tendríamos la ciberseguridad hasta ahora, pero no vamos a ver ataques físicos per se, y eso es algo que está poniendo muy de manifiesto Venezuela, es algo que está poniendo de manifiesto Irán, y la guerra va a ser exclusivamente tecnológica y exclusivamente económica, y se va a regir por qué inteligencias artificiales utilicemos, de dónde son los semiconductores que utilicemos, de dónde son los chips, quién controla las cadenas de suministro, quién compra qué y a qué precio. En ese caso, en ese sentido, Nvidia tiene un poder clave para ejercer coerción económica a muchos países, y eso es algo además que es interesante y que está basculando Trump. Cuando Malasia, cuando otros países de Asia, cuando Holanda mismamente han querido incluir equipos chinos o han querido incluir semiconductores chinos en sus estrategias de inteligencia artificial, lo que han hecho los diplomáticos estadounidenses, lo que ha hecho el Pentágono, llamando directamente y atemorizando a buena parte de los países para que retiren las inversiones de China, y no solo las retiren, sino que meten a China y empiecen a poner a compañías estadounidenses como Microsoft en los consejos de administración de las empresas que son centrales. Entonces, esa idea de que el imperio en este momento está empezando a operar como un cártel compuesto por Wall Street y Silicon Valley, donde el Pentágono se va a asegurar de que en esta guerra económica, que es una guerra económica, los canales, las cadenas logísticas, los cuellos de botella, todo esté absolutamente controlado para que la inteligencia artificial, que es, por así decirlo, el nombre que sintetiza todo, minerales, materiales raros, energía, datos, para que de alguna forma, a través de ese control de la inteligencia artificial, Estados Unidos también tenga el control geoeconómico del resto de áreas y del resto de elementos que van a determinar la geopolítica del siglo XXI. Insisto, las guerras ya no son militares, ahora la supremacía se va a dar mediante guerras económicas muy medidas, y esto es un primer paso en esa dirección.
La verdad que es importantísimo tener esta visión también, Ekais, te le agradezco porque nos permite situarnos dentro de una foto que, como digo, es una foto grande, pero es una foto que también se va construyendo en gerundio y necesitamos también estos análisis en gerundio. Me quedo además con el concepto de tecnocolonialismo, que además creo que define bastante mejor la situación, que como digo es también analizarla en gerundio, pero es lo que estamos viendo. Casual no es ni la foto de la juramentación de Donald Trump con todos los tecnoligarcas detrás, ni por supuesto el viaje de Donald Trump con los tecnoligarcas a China, nada más y nada menos. Ekais Cancel, investigador, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en el tablero. Buenos días. Gracias, Laura.